fríos. Y un día encontró una abertura en una puerta. Este ratoncito, después de haber pasado hambres en las calles y haber pasado frío y lluvia e incluso persecución de algún otro animal, un día encuentra una rendija en una puerta y se mete en esa puerta. Y para su sorpresa, esa puerta, él no lo sabía, no lo entendía muy bien, pero se da cuenta que esa era la puerta del palacio del rey de esa ciudad. Y entonces cuando entra al palacio se da cuenta que todo es diferente. Dentro no hay lluvia, no hay persecución, hay abundancia de comida. Y entonces el ratoncito siente que está en su casa. Al principio pues, se escondía, pero después él anda en su casa. Y entonces él come de todo lo que hay, pues en la casa del rey hay mucha abundancia, y entonces iba donde quería, se metía a las habitaciones en las que él quería estar, de repente dormía entre sedas, entre sábanas lujosas y de lo mejor que hubiera para el rey, y comía de los banquetes del rey, y no porque estuviera con el rey, sino porque estaba en la casa del rey. Y al estar ahí en la casa del rey, él podía disfrutar. Y de repente el ratoncito se da cuenta que ha engordado muchísimo. Ya no es el mismo ratón flaco que andaba en la calle siendo perseguido por los ratones, por los gatos. Yo creo que algún gato lo alcanzó y dijo, no hay nada que comer en ti. Estás muy flaco. Pero ahora no, ahora estaba en la casa del rey. Y ahora estaba regordete. Estaba hasta chapeado se ponía ya de lo bien que le iba en la casa del rey. Y ya viejo y gordito, un día él sabe y siente que se va a morir. Ya se ve viejo el ratón, dice, creo que ya ha llegado mi tiempo, creo que voy a morir. Así es que decide el ratón, tranquilamente, estando él creído que esa era su casa. Va y se presenta delante del rey y dice, creo que tengo que ir delante del rey a decirle que ya me voy a morir. Voy a darle las gracias y voy a pedirle que me dé una muy buena sepultura, que me haga una gran lápida, que me haga honores de despedida ante todo el palacio, para que ellos sepan que yo también estuve en la casa del rey. Y entonces el ratón va y se presenta delante del rey. Y dice, oh rey, quiero agradecerte todo lo que me has dado. He disfrutado el tiempo que he estado aquí contigo, pero ha llegado mi tiempo. Y quiero pedirte que por favor me des una sepultura extraordinaria como la vida que he llevado en este palacio. Y quiero tener esta vida generosa y abundante, esta despedida generosa y abundante que he tenido en vida. El rey se le queda viendo, manda a traer a sus guardias, a sus pajes, le dicen, agárrenme ese ratón y mátenlo. Y yo pensé, ay caray. Cuando yo leí esta historia dije, qué cruel historia. Pero la moraleja de esta historia es que tú puedes estar en la casa del rey y no ser un hijo, ser un simple ratón. El Señor Jesús lo dijo de esta manera, Él dijo, llegará aquel día, refiriéndose al día del juicio, dice, llegará aquel día en que vendrán unos y dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre visitamos al huérfano y a la viuda, en tu nombre vimos a los que estaban en la cárcel, dimos de comer al hambriento. Señor, en tu nombre hicimos todo eso. Y dice el Señor Jesús, son palabras del Señor Jesús, y entonces el Señor les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y podemos tomar una decisión ahora, podemos decidir estar en la casa del rey, disfrutar de todos los beneficios de estar en la casa del rey, recibir de todos los manjares y disfrutar de todas las delicias que el rey puede servirnos aquí en la mesa y quedar regordetes y chapeaditos, y que al final el Señor diga, nunca los conocí, hacedores de maldad, apártense de mí. O podemos ser sus hijos. Y que cuando vengamos al rey, Él diga, pasen, benditos de mi Padre. Deleítense en el gozo de su Señor. ¿Qué es lo que podría ser la diferencia entre ser un ratón colado en la casa del rey o ser un hijo
en la casa del rey. Porque si bien Dios te reconoce como hijo, a veces nosotros no lo reconocemos como padre. Porque un hijo, cuando reconoce la autoridad de su padre y cuando reconoce quién es su padre, honra a su padre. Y la mejor forma de honrar a un padre no es dándole los mejores regalos, porque seguramente el padre ya los ha tenido. Quizás el padre ya los ha disfrutado en algún momento. Y si no los ha tenido con el tiempo o con la vida que ha estado en la tierra, quizás ha aprendido que no los necesita. Entonces no sería con un regalo que tú podrías honrar mucho a tu padre, que si lo tuvieras y lo puedes hacer, dalo. Que si tuvieras la posibilidad de darle un regalo a tu padre o a tu madre, dáselo. No te detengas, no decir, el pastor dijo que no le diéramos nada, que se chupe el dedo. No dije eso, pero si usted puede darle un regalo a su padre, déselo. Un regalo a su madre, déselo. Pero eso no lo honra por completo. Lo que honra a su padre y a su madre es la obediencia. Y si nosotros queremos estar en la casa del rey y ser vistos como hijos, tendríamos que honrar al padre, tendríamos que honrar al rey. Y la forma de honrarlo es en obediencia. Esa es la forma de honrar al Señor. Y usted y yo podemos honrar a nuestro Señor en obediencia y dejar de ser esos ratoncitos regordetes, porque usted puede venir a la casa del rey y servirse del banquete que el rey trae a la mesa y disponer y disfrutar de él. Y cuando se salga, a lo mejor usted estaba, ¡ay, qué bien comimos! Hasta va repitiendo de lo lleno que se va. Y creer que usted está siendo reconocido por el rey como uno de sus invitados. Porque mientras a la mesa del rey se sientan todos los convidados del rey, el ratón no se sienta a la mesa, el ratón anda en el piso. Y puede disfrutar de los manjares del rey, pero no es un hijo, no es un invitado. Y nosotros muchas veces queremos vivir como ese ratón, colado en la casa del rey, disfrutando las bendiciones, pero no honrando al rey. Porque el rey no lo miró con buenos ojos cuando lo vio. Y aunque el ratón quería ser despedido con honores, no era bienvenido a la casa del rey. Y nosotros tenemos que aprender a ser bienvenidos a la casa del rey. Tenemos que aprender a ser bien recibidos, pero más todavía tenemos que aprender a ser hijos, hijos que honran al rey, como hijos del rey que somos, porque usted es hijo del rey. Usted es hija del rey. Ay, no, yo no me veo así, si apenas llegaría a ser la sirvienta del palacio, la cenicienta del palacio. Y si usted se ve así, el Señor no le ve así. El Señor le mira como hija, pero a veces ni siquiera nosotros sabemos que lo somos. Y me gustó un pasaje en el libro de Juan, del Evangelio según San Juan. Me gustó un pasaje que leía hoy, que a veces como hijos no alcanzamos a entender los principios del reino, porque no se conduce igual el hijo del rey que un súbdito del reino, no se conducen igual. Y no estoy hablando de que seamos mayor que ninguna persona, de ninguna manera, no somos mayor que nadie, pero hay una diferencia, somos hijos del rey. Y como hijos del rey tendríamos que vivir, actuar, hablar, decir y pensar. Pero a veces no lo entendemos. Por mucho tiempo el Señor Jesús enseñó a los apóstoles, hace poco, en domingo creo, o en martes, no recuerdo, le decía que el Señor Jesús invirtió 3 años y medio estando día y noche con los apóstoles. 3 años y medio, día y noche. Si sacáramos cuentas de 3 años y medio, y decía yo, no pudieron estar las 24 horas del día porque dormían y comían, pero póngale usted, no eran las 24 horas del día, pero al menos sí eran 16 horas en que el Señor Jesús hablaba con ellos, que los veía cómo se comportaban, que los veía cómo se trataban entre ellos, que los veía cómo hablaban, qué decían, si le ponían atención o no. Si cuando él estaba hablando a alguno, a lo mejor Pedro estaba así como que clavando el pico y decía, ay Señor, es que me desvelé orando. Y dice, no es cierto, te dormiste, Pedro. Y Pedro ahí clavando, y el Señor los veía durante 3 años y medio, los estuvo viendo.
Si sacáramos cuentas, hablábamos de que en ese día que hacíamos cuentas rápidas, hicimos una cuenta así rápido, y decíamos que era algo así como 24 años. 22 o 23, no me acuerdo, entre 22 y 24 años sería lo que usted tendría que invertir, más o menos, para poder estar el tiempo que nuestro Señor Jesús, y considerando por día, no por hora. Porque hacíamos las cuentas de que eran 365 días al año, por 3, más medio año, nos da un total de tantos días, que al dividirlo entre 52, que son los días que usted viene a la iglesia, le llevaría a usted a aprender en 20 años, pongámosle, cerramos números, a 20 años, aprender lo que el Señor Jesús les enseñó a los apóstoles en 3 años y medio. Así es que de repente pensamos que ya porque ya tenemos mucho tiempo en la iglesia, ya sabemos mucho. Pero no, todavía nos falta. Y el Señor Jesús invertía tiempo para estar con los apóstoles y les hablaba, y llegó un momento en que los apóstoles no entendían lo que el Señor Jesús les decía. El Señor Jesús les hablaba por parábolas, pero le hablaba por parábolas a la multitud, y entre la multitud estaban los 12 apóstoles. Y entonces el Señor Jesús le hablaba a la multitud, le decía a la multitud, le enseñaba a través de parábola, la parábola del sembrador, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola del siervo malvado, en fin, de los 2 deudores, de los talentos, infinidad de parábolas, muchas parábolas el Señor Jesús habló, y digo infinidad porque alguien me diría, no, están contadas, ahí son tantas. No, porque el apóstol Juan dijo, si escribiéramos todo lo que Jesús enseñó, no alcanzarían los libros en la tierra para escribir todo lo que Jesús hizo. Así es que quizás no están escritas todas las parábolas que Jesús dijo, pero en la gran mayoría de sus enseñanzas Jesús hablaba por parábolas. Y llegó el momento en que los apóstoles se quedaban con cara de guau, como diciendo, ¿qué dijo? ¿A qué se refería? Y cuando se armaban de valor le decían, Señor, ¿nos podrías explicar la parábola del sembrador? Porque no la entendimos. Y el Señor Jesús dice, ¿ustedes también? ¿Ustedes también no entendieron cuando deberían de entenderlo? Y muchas veces no entendieron las parábolas con las que Jesús les habló, las alegorías con las que Jesús les habló, las formas rebuscadas o muy explicadas o a veces muy profundas, con palabras que a lo mejor o con ejemplos que a lo mejor era como decir, otra vez está diciendo lo mismo, lo está diciendo de otra manera, pero está diciendo lo mismo. Y el Señor Jesús usaba ese estilo porque Él quería dejar claro de una o de otra forma la importancia del reino. Porque si usted lee los evangelios, el Señor Jesús hablaba del reino de los cielos, no de las religiones. Ya le he explicado que la única vez que el Señor Jesús habla de la religión es acerca de la verdadera religión. Y Él dice, la verdadera religión es ayudar al huérfano y a la viuda y apartarse del mal. Esa es la verdadera religión. Si tú quieres practicar una verdadera religión, ayuda al huérfano y a la viuda y apártate del mal. Y estarás practicando la religión que el Señor Jesús enseñó. Esa es la única religión que Jesús enseñó. No enseñó ni que era esta la buena, ni esta la mala, y esta la verdadera, y esta la falsa. Eso no lo enseñó Jesús. No lo enseñó el Señor Jesús. Lo que enseñó el Señor Jesús era tener una vida correcta. Y aunque a veces habló por parábolas y por alegorías y por metáforas y muchas formas distintas para poder explicar un concepto, el Señor Jesús llegó un momento en que le habló a los discípulos sin alegorías, sin parábolas. Ahí en Juan, capítulo 16, dice la Escritura, en el versículo 25 al 33, dice, Juan 16, del 25 al 33, dice la Escritura, estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca de ¿quién? Acerca del Padre. El Señor quiere hablarnos y quiere presentarnos y quiere darnos a conocer al Padre. Felipe en una ocasión se siente con mucha fe y con mucha confianza con el Señor Jesús, que le dice al Señor Jesús, Señor, Maestro, solo muéstranos al Padre y nos conformamos.
Ya no te vamos a pedir nada más. Lo único que queremos es ver al Padre. Y entonces el Señor Jesús dice, bueno, has pedido algo bueno, pero tengo algo que reclamarte, Felipe. Tengo tanto tiempo contigo y no conoces al Padre. Porque así como es el Padre, así soy yo. O como soy yo, es el Padre. Y uno de los propósitos principales, además de nuestra salvación, de nuestra redención, de la restitución, de tu sanidad, del perdón y de todas las cosas que implica la salvación, una de las razones principales por la que Jesús vino a la tierra era para que nosotros pudiéramos acercarnos al Padre. Por eso dice el apóstol Pablo que por medio de nuestro Señor Jesús hallamos gracia. Por medio de Jesús tenemos la oportunidad de acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia en el oportuno socorro. El Señor Jesús vino a darnos la oportunidad de acercarnos al Padre. Y además no solamente de acercarnos y estar en la casa del Rey y estar en la casa del Padre, sino de acercarnos y conocer al Padre. Eso es lo que el Señor Jesús vino a enseñarnos. Por eso los judíos se molestaban, los escribas y los fariseos se molestaban con Jesús cuando decía, yo soy hijo. Bueno, Jesús nunca lo dijo, pero cuando la gente lo llamaba hijo de Dios, o cuando Jesús se refería a Dios como su Padre, porque mi Padre me envió, decía Jesús, cuando los escribas y los fariseos escuchaban a Jesús decir eso, se molestaban, se enfurecían, decían, ahora este se cree hijo de Dios. Porque no podían concebir que Dios se hubiera acercado tanto a ellos por medio de Jesucristo. No lo podían concebir, no podían entender cómo es que el Padre había tomado la decisión de acercarse a ellos. Ellos sabían que Dios estaba con ellos, pero por medio de la religión, por medio de la ley, por medio del cumplimiento de sus obras, que sus obras los vanagloriaban a ellos y les daban el mérito a ellos, no a Dios. Pero no podían creer que por medio de Jesús ahora pudieran acercarse al Padre y tener una relación cercana. Tanto que el Señor Jesús dice, ahora llamamos a Dios Abba. Papito. Querido papá. Cuando ellos decían, no, es una falta de respeto eso. No puedes hablarle a Dios de esa manera. Y ahora el Señor dice, quiero presentarles al Padre. Les voy a hablar, les voy a dar la información para que ustedes, ya no por alegorías, o sea, ya no de manera complicada, sino de manera sencilla, les voy a hablar acerca del Padre y se los voy a dar a conocer. Lea conmigo. 26 dice, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Esto es interesante. Porque las religiones enseñan que le ruegues a Jesús para que Él le ruega al Padre. Y aunque la Biblia dice que Él intercede por nosotros, la Biblia dice claramente que Él es nuestro abogado intercediendo por nosotros. Y entonces yo meditaba en estas palabras del mismo Señor Jesús que dice, no voy a interceder por ustedes. Y entonces a mí me creó una confusión. Dije, caray. La Biblia dice que tenemos abogado delante de Dios, a Jesucristo el justo. Y la Biblia dice que Él intercede por nosotros delante del Padre. Y entonces yo entendí que como abogado te defiende delante del Padre. Cuando tú fallas, Él viene en tu defensa y presenta los argumentos. Y el mejor argumento que puede presentar para defenderte es su sacrificio en la cruz. Y entonces cuando tú pecas o cuando yo peco y el Señor Jesús intercede por ti para que no te caiga un rayo del cielo por haber pecado, o para que no te vayas al infierno y te condenes en fuego y azufre, o para que no te persiga el diablo el resto de tu vida, el Señor Jesús intercede como tu abogado defensor y viene y pone su causa delante del Padre en defensa tuya, pero solo y únicamente por medio de su sacrificio. Y entonces Él recuerda y le pide al Padre y le dice, ten misericordia, no emitas tu juicio, no lo condenes, no lo entregues a la inmoralidad, no lo entregues a su pecado, no lo sueltes, ten misericordia y sosténlo, no lo apartes de tu... Mira, se va a componer. Es cabeza dura, pero se va a componer.
Y entonces Él intercede en tu defensa. Pero me llama la atención que lo que pidiéramos al Padre, Él no iba a interceder para que el Padre no lo diera. Y aquí esto es importante, hermano, porque parece que hay que convencer a Jesús para convencer al Padre. Y mucha gente ora tratando de convencer a Jesús para que Jesús convenza al Padre. Y entonces el Padre te dé lo que tú necesitas. Y mucha gente se enfoca tanto en hacer una oración que convenza a Jesús para que tu oración sea válida. Y mucha gente, lamentablemente, después de que ora, muchos cristianos, después de que oran, se levantan pensando, ¿lo habré convencido? ¿Habrá sido buena mi oración? ¿Habrá sido efectiva mi oración? ¿Habré logrado tocar el corazón de Jesús para que Jesús pida por mí? Tan es así que, mire, si Jesús no va a interceder por nosotros, ¿por qué alguien más lo haría? O sea, ¿por qué alguien más estaría en el cielo diciéndole al Padre, algún santo, alguna virgen, diciéndole al Padre, escucha la oración? Mira, vino a pedir esto, vino a pedir lo otro. ¿Por qué no le pedimos? ¿Por qué no intercedemos? Nos juntamos los 12 apóstoles y los 12 patriarcas, los 24 ancianos que están sentados ahí delante del trono de Dios y le pedimos al Padre a lo mejor y lo convencemos. Si Jesús no está intercediendo por una petición tuya, Jesús no está intercediendo por una petición tuya. Ahora, no se me confunda. Porque es por medio de Jesús que tú puedes pedir. Es porque Jesús te salvó. Es porque Jesús te perdonó tus pecados. Es porque Jesús te limpió de tu maldad. Y su sangre preciosa fue derramada en la cruz para cubrirte a ti y lavarte. Como lo acaban de hacer en este tiempo de oración, que pidieron perdón y perdonaron. Ustedes fueron limpiados por la sangre del Cordero. Y por esa razón, porque fuimos limpiados, es que tenemos acceso al Padre. ¿Sí está conmigo? Quiero llegar a un punto, no se me vaya a confundir. Entonces, ¿para qué pedimos? Si el Padre no nos escucha y Jesús no intercede en mi petición, pedimos porque lo necesitamos o no. Cuando pides algo, ¿por qué lo pides? Porque lo necesitas. Ahora hay cosas que pedimos y no las necesitamos. Eso ya se llama codicia. Hay cosas que tú necesitas que tienes que pedir. Y puedes suplicar al Padre y pedirlas. El Señor Jesús habló de eso en la oración. Cuando Él dijo, oren, pidan. Cuando ustedes pidan, pidan así. Y enseñó el Padre Nuestro. Y después dice, ahí en Mateo, cuando habla de la oración, dice, porque antes de que ustedes pidan, el Padre ya conoce su necesidad. ¿Su qué? Entonces, nosotros pedimos porque tenemos necesidad. Y antes de que tú lo pidas, el Padre ya lo sabe. Ay, pastor, ya me hizo más bolas. Primero, no puedo. Jesús no intercede por mí. 2, yo pido porque pues tengo necesidad. Pero ¿para qué pido si el Padre ya conoce mi necesidad? Entonces, ¿oro o no oro? Oramos y pedimos. El Señor Jesús dijo ahí en Mateo, dice, pidan y se les dará. ¿Pidan y qué? Porque el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abre. Entonces, ¿es malo pedir? No, por supuesto que no es malo pedir. Pero ojo aquí, regresémonos un poquito al versículo anterior, cuando Jesús dice, ya no les voy a hablar con alegorías, sino que les voy a dar a conocer al Padre. Y entonces me hizo reflexionar que la oración que tú haces no es necesariamente para pedir. La oración que tú haces es para conocer al Padre, para tener comunión con Él, para que te puedas acercar confiadamente hasta el trono de su gracia y hallar misericordia. Amén. Pastor, entonces, cuando pedimos, ¿qué va a pasar? Cuando oramos, ¿qué es lo que sucede cuando tú oras? Mire lo que explica el Señor Jesús. Dice el Señor Jesús,
Otra vez el 26, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Y entonces, cuando tú pides, puedes pedir, pides en el nombre de Jesús. ¿Por qué pides en el nombre de Jesús? Porque Él va a interceder por ti. Dices, yo no voy a interceder por ustedes. Pero cuando ustedes piden en mi nombre, están teniendo la credencial, la autorización, la autoridad para acercarse al Padre y poder pedir. Cuando tú oras al Padre, cuando tú le pides a Dios y le suplicas al Padre por algo, les hemos enseñado aquí que cuando oramos tenemos que orar en el nombre de Jesús. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Porque Él es el único camino al Padre. Es la única forma de llegar a Dios Padre. Es la única forma de acercarte al cielo. Es la única forma de accesar al reino de Dios. No hay otra forma, no hay otro nombre, dice la Escritura, dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y no solamente salvación, sino que también es el único por medio del cual tenemos acceso al Padre. El Señor Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y el Señor Jesús nos deja aquí la razón del por qué tú pides y vas a recibir. ¿Por qué pides y recibes? ¿Porque lo hacemos en el nombre de Jesús? No. Esa es la carta, la presentación, el acceso, la puerta, el camino, la vida que te lleva al Padre. ¿No? ¿Por qué razón le pedimos? No. ¿Cómo es que podemos pedirle? ¿O por qué razón podemos pedirle al Padre? Lea otra vez. Pues el Padre mismo, versículo 27, pues el Padre mismo os ama. Entonces, ¿por qué tú le pides al Padre y el Padre te da? Porque te ama. Entonces, si tú le pides algo a Dios, ¿por qué Él te lo va a dar? Porque Jesús se la pasó rogándole toda la noche que te lo diera. Porque te ama. Ahí va, espérame, no se me adelante, pastor. Y entonces, ¿cómo Dios podría distinguir que tú lo amas? ¿Cómo el Padre dice, mira, me está pidiendo, la pastora Ceci ahí en Manto Nuevo, me está pidiendo algo, le voy a dar porque la amo? Y quizás un ángel por ahí, Gabriel o Miguel, le dirán, ¿y cómo sabes que te ama? O el mismo Lucifer, que es lo que hizo Satanás, es lo que hizo con Job. Cuando Dios le presenta a Job, le dice, ¿ya viste a mi siervo Job? ¿Ya viste a mi siervo Job que es perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás le dice al Señor, sí, él es así, pero porque le has dado todo. Por eso te ama porque le has dado todo. Pero quítale todo, déjame tocarlo, déjamelo un día nada más. No te lo pido un año, solo déjamelo un día. Y vas a ver cómo cuando le quite todo lo que tú le has dado, ya no te ama. Blasfemará contra ti. Se va a quejar. Se va a quejar de que lo perdió todo. De que no tiene. De que no le alcanza para comer. Que no le alcanza para las vacaciones. Que no le alcanza para comprarse una casa. Se va a quejar. Déjalo. Nada más déjame quitarle lo que tiene. Y vas a ver cómo te demuestra a ti que no te ama. Exacto. Gracias a Dios porque Satanás no lo sabe todo. Pero Dios sí lo sabe. Él sí lo sabe todo. Y entonces dice Dios, está bien, te lo dejo un día. ¿Y por qué Dios se lo deja un día? Porque Dios sí lo sabe todo. Y entonces se lo deja un día y Job pierde todo, ni siquiera en un día entero. En unos instantes lo perdió todo. Y cuando pierde todo, él sigue amando al Señor. No salió una queja de su boca. No salió una blasfemia contra Dios.
No ofendió a Dios, ni siquiera con su corazón o sus pensamientos. Y entonces la gente lo miraba y dice, uy, este sí que está salado. Y eso que va a la iglesia. Y eso que teme a Dios. Y eso que vos, mira cómo le va. No, qué bueno que nosotros no somos religiosos. Habrá pensado alguno por ahí. Pero Job se mantuvo, dice la Escritura, que se mantuvo íntegro. No blasfemó contra Dios. Y entonces regresa otra vez Satanás con el Señor y le dice otra vez Dios, ¿ya viste? ¿Ya viste? Le quitaste todo, permití que se lo quitaras, pero ahí está mi siervo Job, temeroso de Dios, apartado del mal y perfecto. Pues por eso te ama. Pues porque es perfecto. Porque no me dejas enfermarlo tantito. No me dejas tocarlo. Déjamelo un día, nada más un día. No te digo que me des un cáncer de 10 años. Nada más déjamelo tocar un día. Deja que le ponga una enfermedad en su cuerpo. Solo una, no le voy a poner muchos achaques, que le duelen las rodillas, que le duele la cabeza, que le duele la espalda. No. Solo un mal le voy a poner. Déjamelo. Y dice Dios, ok, te lo dejo. ¿Y por qué Dios permite otra vez que Satanás lo toque? Porque conoce el corazón de Job. Y entonces Satanás viene y toca a Job y le pone una enfermedad vergonzosa, tanto que hasta su esposa le dice, ya, Job, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún así no te quejas? Mira cómo te está yendo y no sale nada de tu boca contra Dios. Al menos ya le hubiera reclamado que has sido fiel con tus ofrendas y con tus diezmos, que eres fiel en el templo y vas a todas las reuniones. Al menos ya te hubieras quejado a Dios que por qué te manda este castigo tan feo si ni te lo mereces. Y Job le contesta a su mujer, ¿qué? Ay, mujer, como mujer insensata has hablado. Y no significa que su mujer fuera insensata, sino que era tanta la desesperación que su mujer habló como insensata. No le dijo, eres una insensata. Dice, has hablado como una mujer insensata. Y a veces se nos sale. A hombres y a mujeres se nos sale lo insensato. Y hablamos y decimos cosas que no debemos decir. Sin embargo, Job retuvo su integridad. Y le dijo a su mujer, ¿qué? ¿Solo lo bueno recibiremos y no lo malo? Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y entonces yo puedo ver en la historia de Job algo que nos explica el Señor Jesús. Dice Jesús, Dios te va a responder a tu oración y te va a dar lo que tú le pidas, no porque yo interceda por ti, sino te va a dar porque Él te ama. Dios te va a dar una respuesta a tu oración porque Él te ama. Y si nosotros entendemos eso, hermano, nuestra oración tendría que ser diferente. Y en lo menos que deberíamos estar preocupados es en lo que necesitamos. Porque si Él conoce mi necesidad antes de que llegue, y si mi necesidad Él la va a suplir porque me ama, pues entonces prácticamente está hecha la oración. Por eso yo entiendo ahora, y me queda más claro, que Jesús hace oraciones de 2 segundos, de 5 segundos. Y decía, sé libre, sé sano, tu fe te ha salvado, levántate y anda. Lázaro, sal fuera. ¿Qué oraciones son esas, hermano? Son declaraciones, pero la oración la ganaba para los milagros que Jesús quería ver. Hacía declaraciones que ya había conquistado. ¿Dónde las había conquistado? En la búsqueda de su Padre. Ahí las ganaba. Y entonces lo que Jesús buscaba no era hacer oraciones largas para peticiones largas. Buscaba tiempos de comunión con Dios para respuestas cortas, rápidas. Y entonces, ¿por qué Jesús dice, pidan lo que quieran? Él lo dice en otro pasaje. Todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os lo dará. O sea, sí tenemos que pedir. Yo no estoy diciendo que ya no pida. Ya se lo dije hace un momento, pida, porque el que pide recibe. Pero a veces invertimos más tiempo en pedir que en buscar y conocer al Padre.
Hacemos oraciones largas de petición. Y no está mal que pida. Ojo, quiero aclarar esto. No está mal que pida. Y las vigilias que hacemos y estos tiempos de oración que tenemos es precisamente para eso, para pedir. No vayan a decir, ya no hay que ir porque, ¿para qué dijo el pastor que no se necesita? No, tiene que venir. Y ojalá tuviéramos estos tiempos de oración todo el año, todos los días del año, todos los días del mes, no solamente una vez al mes. Ojalá lo pudiéramos tener. O al menos que usted pudiera tener en su casa un tiempo de oración frecuente, en el que usted buscara al Padre y pudiera pedir. Incluso llegamos al punto en que ya no pedimos por nosotros. Ya pedimos lo que Él quiere. Intercedemos por lo que Él quiere que intercedamos. ¿No es eso lo que dijo el Señor Jesús? Yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Eso hago. Entonces no sé que a Jesús se le ocurriera de repente, como que se me ocurre ir para acá. A ver cuántos enfermitos hay por acá, los voy a ir a sanar. No, iba a donde el Padre le mandaba. Y me llama la atención pasajes como en el Evangelio de Juan capítulo 4, cuando Jesús dice, o dice el Evangelio, dice el evangelista Juan, dice que Jesús, dice ahí que le era necesario a Jesús ir a Samaria. Entonces Jesús se movía y andaba y vivía porque hacía lo que veía hacer al Padre. Jesús conocía al Padre. Y por eso lo que pedía tenía respuesta. Y por eso cuando oraba, quiero aclarar esto, ¿es necesario orar? Sí. ¿Es necesario pedir? Sí. Pero si a usted le queda claro que cuando usted pide, usted dice, voy a pedir a ver si Dios me escucha. Porque de repente decimos, a ver si Dios quiere. O a ver si es voluntad de Dios. El hecho de que te pongas a orar ya es algo que Dios está poniendo en tu corazón. Ponte a orar. Porque Él va a poner en ti el hacer, el querer como el hacer por su buena voluntad. Ok, entonces, ¿qué tengo que entender? Una, que las respuestas a mis oraciones vienen porque, ¿por qué vienen? Porque Dios me ama. ¿Por qué vienen las respuestas de Dios a tus oraciones? Otra vez, hasta que se convenza. ¿Por qué viene la respuesta de Dios a tus oraciones? Porque Dios te ama. Por esa razón vienen las respuestas de Dios. ¿Por qué? Y otra vez vuelvo al punto donde la pastora se presenta delante de Dios y Dios dice, le voy a dar lo que pidió. Le voy a dar lo que pidió. Y el ángel le pregunta, ¿y por qué le vas a dar? Porque la amo. Y ella me ama. ¿Cómo sabes que te ama? Ni cierto, no creo que te ame. Y dice, veamos, revisemos su corazón, porque Él conoce los corazones. Y dice el Señor Jesús, lea conmigo. ¿Por qué te ama el Padre? Dice el Señor Jesús, ¿por qué te ama el Padre? Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Por qué te ama Dios? Porque amamos a Jesús. Y porque has creído que Jesús es el Hijo de Dios, que ha venido a dar salvación a la humanidad. Has creído el mensaje, has creído la buena noticia, has creído el Evangelio. Lo has recibido, el mensaje, y has creído en Él. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? Y que vino en carne y sangre para darnos salvación. ¿Usted lo ha creído? Ok. El Señor Jesús dijo, ¿quieren ser verdaderamente mis discípulos? Guarden mis mandamientos. ¿Quieren ser verdaderamente mis discípulos? Porque un discípulo, para poder ser discípulo de alguien, primero tendrías que creer que esa persona era digna de ser seguida. Andrés seguía primero, antes de seguir a Jesús, Andrés y Pedro o Simón, antes de seguir a Jesús seguían a Juan el Bautista. Eran discípulos de Juan. Y Juan andaba predicando de aquí para allá, bautizando gente, y ahí andaban Andrés y Simón. Y también los otros dos hermanos. Se me olvidaron. Felipe y el otro, Jacobo. ¿Sí eran ellos los dos que estaban juntos? Eran 4. Bueno, ellos seguían a Juan. Andrés y Simón. Ellos eran discípulos de Juan. Y entonces de repente Andrés oye predicar a Jesús, dice, wow, y ve las señales y los milagros que hace Jesús, dice, no,
este es el Hijo de Dios, y cree que es el Hijo de Dios. Y corre y le dice a Simón, Simón, encontré al Hijo de Dios. ¿Te acuerdas que nos fue enseñado? ¿Te acuerdas que Juan nos estuvo enseñando que venía uno después de él que era mayor que él? Ya lo encontré, se llama Jesús de Nazaret. Y ahí va Simón, y ahí va Andrés, y ahí va Felipe. Y siguen a Jesús. Porque para seguir a alguien tendrías que creer que Él es. Y si tú dices que crees en Jesús, como dice aquí, que me habéis amado a mí y creíste que yo salí de Dios, o sea, tendrías que, para poder ser un discípulo de Jesús, tendrías que creer que Él es el Hijo de Dios. Y la muestra de que has creído en Jesús y que le amas, porque Jesús también en otro pasaje dice, primero les dije, Jesús dice, si queréis ser verdaderamente mis discípulos, guarden mis mandamientos. Es decir, si quieres creer en mí, guarda mis mandamientos. Y en otro pasaje Jesús dice, si en verdad me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, ¿cómo reflejas que amas a Jesús y que has creído en Él? Guardando sus mandamientos. Obedeciéndole. Entonces, cuando el Padre mira a la pastora que está pidiendo y decide el Padre dar respuesta a sus oraciones y dice, sí me ama, yo la amo, ella me ama. Y el ángel le pregunta, ¿y por qué? ¿Cómo sabes que te ama? Porque ama a mi hijo. ¿Cómo sabes que ama a Jesús? Yo sé que Jesús es una maravillosa persona, es extraordinario, es tu hijo, pero ¿cómo puedes saber que ella ama a tu hijo? Porque guarda sus mandamientos. ¿Y cómo sabes que ha creído que Él es tu hijo y que lo enviaste para salvación? Porque guarda, es su discípula, guarda sus mandamientos. Y entonces cuando tú pides al Padre y Él te va a responder con un sí, ¿con un qué? Sí. ¿Cuántos quieren sí de Dios? Yo quiero el sí de Dios en mis oraciones. Cuando yo oro, yo quiero que Dios diga sí. Entonces, si yo quiero el sí de Dios, yo tengo que ocuparme de una sola cosa. Guardar sus mandamientos. Los mandamientos de Jesús. Y mira, hermanos, sabiendo el Señor Jesús que nos complicamos mucho la existencia, porque somos bien complicados los seres humanos. Nos la complicamos. Dicen, mira, ve derecho aquí y vas a encontrar el camino correcto. Ay, ¿será? Y si no, mejor me doy la vuelta y le damos por otro lado. ¿Qué tal que si el que me dijo se equivocó? Y cuando te das cuenta, sí, era derecho. Nosotros solos nos complicamos la existencia. Y sabiendo el Señor Jesús que nos íbamos a complicar la existencia porque no sabríamos cuáles mandamientos guardar, nos lo repitió muchas veces. Ama al Señor tu Dios con todo tu ser y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo el Señor Jesús, en esto se resume toda la ley y los profetas. Y entonces, ¿cómo sabrías tú que estás guardando los mandamientos del Señor? ¿Cómo sabes? Que me da la respuesta. Sí, pero si amas a Dios, ¿qué es lo que tendrías que hacer si quieres guardar los mandamientos del Señor? Amar a Dios y amar a tu prójimo. Obedece esos dos mandamientos. No te estoy diciendo que obedezcas los 10 mandamientos del Éxodo 20. Ni te estoy diciendo que siga los 627 mandamientos que están en Levítico, Deuteronomio y Números. Si no te lo supieras, te sabes 2. Y dijo el Señor Jesús, en esto se resume toda la ley y los profetas. ¿En qué se resume toda la ley y los profetas? En amar a Dios con todo tu ser. Con todo tu ser. Él lo dice más específicamente, dice con tu mente, con tu alma, con tu corazón y con todas tus fuerzas. Y no dice solamente, como yo lo dije, con tu mente, dice con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, no con unas cuantas. Yo sí amo a Dios, ¿qué tanto? Pues más o menos. ¿Con qué tienes que amar a Dios? Con todo tu ser. Y a tu prójimo, como a ti mismo. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Porque Dios es fácil de amar.
¿Dios es fácil de amar o no? Dios es fácil de amar. No es difícil amar a Dios. Es muy fácil. Dios es muy amable, dicen mis hijos. Se puede amar fácilmente a Dios. Pero a tu prójimo, ay, son re malos. Para empezar, Dios me va a dar algo. De repente hay niños que dicen, mami, ¿me amas? Sí. Entonces me compras algo. Porque el amor provoca generosidad. Y Señor es amoroso hacia nosotros, Él nos ama. El asunto es que el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el problema no es amar al prójimo. Bueno, no meramente ese es el mero problema. El problema serio es que nosotros no hemos aprendido a amarnos. No aprendimos a amarnos todavía. Nos juzgamos muy fuerte. Somos los peores verdugos de nosotros mismos. Nos juzgamos cuando cometemos errores. Nos condenamos a nosotros mismos cuando nos equivocamos. Nos castigamos porque decimos, te lo mereces, así que te vaya mal. Enférmate porque te portaste mal. No te amas. Ahora, en estos días que me estuvo doliendo la espalda y yo decía, otra vez, ¿que esto es crónico o qué? ¿Por qué, Señor, otra vez el mismo dolor en el mismo lugar? Y entonces platiqué con mi esposa y le dije, ya sé por qué me duele. ¿Por qué de repente pasa un tiempo y me vuelve a doler? Y le expliqué. Y mira, el dolor, ¡pum! Todavía en la mañana me sentí incómodo, pero ya ahorita ya me siento bien. Pero tuve que descubrir por qué. Y entonces tuve que cuidarme yo. Si realmente quiero durar, tengo que cuidarme. ¿Cuánto quiere durar? Ámese. No se castigue. Ay, qué bueno, ya sé por qué me está pasando esto, porque me porté mal. Pues arrepiéntase y pórtese bien. No le vuelva a pasar. Pero no nos amamos. Y como no nos amamos, pues no podemos amar al prójimo. Y entonces ahí ya no podemos hacer lo que Dios nos está pidiendo. Ahí no lo podemos hacer. Y entonces no tenemos respuesta a nuestras oraciones. Y podemos, hermano, usted puede venir a todas las vigilias del año. Pero yo espero que lleguemos al punto, mi oración a Dios, es que lleguemos al punto que usted tenga una vigilia y al otro día tenga la respuesta. Eso quiero que lleguemos, a ese punto. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues, pastor, haciendo vigilias todo el año. Ojalá, ya dije que ese es uno de mis deseos, tener una iglesia 24/7. Una iglesia abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esa es mi oración. Pero si con este ritmo de trabajo y este ritmo de hacer cosas y de todas las actividades que tenemos, de repente el pastor siente que se le tuerce la boca, del cansancio, del estrés, de la fatiga, pues imagínense 24/7, andar así todo el día. ¿Estamos? ¿Quién ame a Dios? Tanto como para decir, pastor, yo vengo a las 2 de la mañana. Aquí voy a estar orando y alabando a Dios de las 2 a las 4 de la mañana. Y alguien dirá, yo entro a las 8 de la mañana, pastor, de las 6 a las 7, a las 8 de la mañana yo estoy en la iglesia. Y otro día de las 8 a las 10, pastor, yo me apunto. Y no tendremos que andarlos correteando. ¿Quién se apuntará? ¿Quién querrá participar? ¿Alguien que se anote? Por favor. Y no tendríamos que andarlos motivando. Usted ya traería una motivación dentro de usted. ¿Por qué? Porque sabe que Dios lo ama. Y porque usted ama a Dios. No estoy diciendo que vamos a empezar mañana, pero pronto, algún día, lo haremos. Y cuando ese día llegue, que seamos una iglesia 24/7, que seamos una iglesia que está abierta a las 24 del día, los 7 días de la semana. Porque hay gente que no puede a otra hora. Porque hay gente que se puede ir al infierno porque no tiene un lugar donde congregarse, porque el único horario que tiene disponible es en la madrugada y ninguna iglesia está abierta en la madrugada.
Y cuando ese día llegue, yo espero que cada uno de nosotros hayamos alcanzado este nivel del que habla Jesús. Un nivel donde conoces al Rey y sabes que Él te ama. Y entonces lo que pides, el Señor te lo da. ¿Lo que pides qué? El Señor te lo da. Cuando lo pides, el Señor te lo da. Y si todavía pedimos y no lo recibimos, o una de dos, solamente hay dos sopas, dicen por ahí. O no amas a Dios con todo tu ser, o no amas a tu prójimo. Porque el Señor Jesús dijo, porque ustedes me aman, mi Padre los ama. Yo me doy cuenta que alguien me ama a mí cuando me demuestra amor hacia mi esposa, amor hacia mis hijos. Yo me doy cuenta que alguien me respeta a mí cuando alguien respeta a mi esposa o respeta a mis hijos. Si alguien me habla mal de mi esposa, mire, la corto con esa persona, no quiero saber ni lo que me diga. Porque no me está diciendo, es que te lo digo por tu bien. Esa persona no me lo está diciendo por mi bien, no me ama. Porque no ama a mi esposa. Y mucha gente dice, te vengo a contar, manita, porque te quiero. Ah, sí. Tus orejas grandes como las de burro. Porque no es cierto, alguien que te ama, ama lo que tú amas, ¿o no? Entonces yo sé que alguien me ama porque ama a mi esposa, porque ama a mis hijos. A mí me puede decir, ay pastor, usted es un hombre de Dios y es casi Cristo encarnado otra vez. Lo sigo hasta el fin del mundo. Pero habla mal de mi esposa, habla mal de mis hijos. No es cierto lo que me dijo. Quiere quedar bien. Quiere aparentar. Y entonces Jesús dice, ustedes me aman. Y por eso mi Padre los ama. ¿Quieres que el Padre muestre amor hacia ti más del que ya te mostró en la cruz del Calvario por medio de su Hijo? Ama a su Hijo. Por eso Jesús le dice a Felipe, me extraña, Felipe, que me pidas que te muestre al Padre si he estado 3 años contigo. O todo este tiempo, no dice 3 años, pero todo este tiempo que he estado contigo, has visto al Padre, porque yo soy como, el Padre es como yo soy como el Padre. Somos uno. Y cuando Jesús se hizo carne para que nosotros pudiéramos amarlo, fue para que tú aprendieras a amar al Padre. Y por eso le dice en el primer versículo que leímos, ahora les voy a dar a conocer al Padre. Ya no les voy a hablar con alegorías. Termino con esto, que ya se me acabó el tiempo. Dice el versículo 28, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Jesús habla de su origen y su regreso. Le dijeron los discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría. Dice, ya te entendimos. Después de 3 años y medio, Señor, ya te entendimos. Todo el asunto era conocer al Padre. Todo lo que nos dijiste y todo lo que nos enseñaste era para que pudiéramos acercarnos al Padre, para que pudiéramos conocerlo, para que cuando pidiéramos algo, Él nos lo diera. Ya lo entendí. Y si usted cree o piensa que con cumplir con la religión, porque a veces hasta la religión se nos hace pesada. Ay, hay que ir a la iglesia otra vez. Ay, hay que orar. Estos pastores no tienen que hacer todo el día orando ahí metidos. Pues, ¿qué vida llevan? El domingo a la iglesia, ay, uno tiene vida social, hay que ver a la familia, hay que viajar, hay que disfrutar el único día. No, cuando tú amas al Padre, tú quieres estar en la casa del Padre. Eso es prioridad para ti. Ay, no, es que tengo cosas que hacer. Usted, pastor, como no tiene nada que hacer, no, yo no tengo nada que hacer. Me paso rascando el ombligo toda la semana. Pero cuando tú amas al Padre, aprendes a amar al Padre. Y el propósito, ojo aquí, porque si tú quieres respuestas en tus oraciones, quieres ver tu vida cambiar, quieres ver a tus hijos triunfar, quieres tener un matrimonio exitoso, quieres tener una vida financiera libre, ser libre financieramente, tener un cuerpo sano,
Si tú quieres eso en tu vida, hermano, tienes que amar al Padre. Porque dime si tus fuerzas te van a alcanzar como para sanarte a ti mismo, para restaurar tu matrimonio, para ayudar a tus hijos a que tengan una vida exitosa, a tus hijos o a tus nietos o a los hijos de tus nietos. Si no podemos cuidarlos, se van 6 horas a la escuela y quién sabe qué ven. Hoy tuvimos una reunión en la secundaria de mi hijo y nos dice el director preocupado: por favor, revisen los celulares de sus hijos. Y le dice una señora: pero es que no se dejan, que dicen que son de ellos. Y dice el director: ¿quién se los compró? ¿En la casa de quién viven? ¿Quién los alimenta? ¿De quién son responsabilidad? Revise el celular de sus hijos. Ahí es donde están involucrados en delincuencia, ahí es donde son involucrados en cuestiones delictivas, en cuestiones inmorales. Revísenlo. Y las mamás asustadas, como diciendo: ¿cómo le digo a mi hijo que me preste su celular para revisarlo? Pues así, porque eres mi hijo. Por eso Dios te confronta y te desafía y te muestra conforme a la Escritura que estás haciendo mal. Porque eres su hijo. Y si tú amas al Padre porque has aprendido a amar a Jesús, entonces entiendes que puedes tener la confianza y la seguridad de que todo lo que haga Dios nunca será por tu mal, siempre será por tu bien. Si yo que soy malo, dijo el Señor Jesús, porque cuando dijo eso se refería a mí. No sé si a usted, a lo mejor usted es un buen padre, yo sé que a veces me equivoco como padre, pero el Señor Jesús dijo: si ustedes, siendo malos padres, pueden tener buenas dádivas hacia sus hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial, vuestro Padre que está en los cielos, no tendrá cuidado de ustedes. Entonces Él te ama. Y porque te ama, te va a dar una respuesta a tu oración. La pregunta es: ¿tú lo amas? ¿Cómo sabes si lo amas? Porque amas a su hijo. ¿Cómo sabes si amas a su hijo? Porque guarda sus mandamientos. Ay, pastor, ¿cuáles mandamientos? Ya se me olvidó. Se lo repito. Y ya hace 5 minutos los dije, pero ya se me olvidaron. 2 mandamientos. Ama a Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces dicen los apóstoles: ya entendimos, ahora sí ya nos queda claro. Versículo 30, y dice el Señor Jesús. Dicen los discípulos: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Porque Él tiene todas las respuestas. Él sabe todas las cosas. Por eso sabes que salió de Dios, que vino de Dios, que es el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo sabe? ¿Cuánto? Todo. No le vayas a preguntar a la comadre a ver si sabe la comadre qué vas a hacer con tu vida. Ay, comadre, ¿cómo ve a mi marido? ¿Cree que me quiera? No le pregunte a la comadre, pregúntele al Señor. Ay, es que mi comadre sí conoce a mi marido. O le voy a preguntar a mi suegra, a lo mejor mi suegra sí sabe. No, hay que saber. Hay que saber, hermano, a quién se va a acercar usted. Hay que saber a quién va a buscar usted. No busque equivocadamente, no busque en el lugar incorrecto. ¿Quién lo sabe todo? Él lo sabe todo. Y tan Él lo sabe todo, hermano, que a usted no le debería de preocupar lo que piensen los demás acerca de usted. Uy, es que ya están pensando mal de mí. Uy, seguramente están hablando mal, que eso a usted no le preocupe, porque el que sabe todo es Dios, es el Señor. Y como Él lo sabe todo, Él sabrá por qué usted hace las cosas. O por qué hace lo que hace, o por qué dijo lo que dijo. Porque muchos dicen: ya estás diciendo eso seguramente para ofenderme. El que lo sabe es el Señor. Y no te preocupes si otro te juzga porque lo que dijiste parecía ofensivo. No te preocupes por eso. Ocúpate de una cosa: hacer lo que Dios te mandó. ¿Qué es hacer lo que Dios te mandó? Amarlo a Él y amar a tu prójimo. Entonces, si tú amas a tu prójimo, no harías algo que lo ofendiera. No dirías algo que lo ofendiera. Si tú lo amas, y entonces usted piense de esa manera: no me debe de preocupar lo que los demás piensen de mí.
No me debe de preocupar, porque ese es uno de los problemas del cristiano. Ay, es que ¿qué van a pensar? Que piensen lo que quieran. Ocúpese de que Dios piense bien acerca de usted. De darle un buen concepto a Dios acerca de su vida. De darle testimonio a Él. Porque así como el Señor Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres, usted también crecerá. Y entonces la gente, aunque piense mal de usted, usted sabe que Dios lo ama a usted. Y que usted ama a Dios. Y que usted ama a su prójimo. Entonces lo que hice, dirigiéndome hacia la hermana, no le hice para ofenderla. Porque lo primero que pensamos, o si digo unas palabras hacia la hermana, no lo dije para ofenderla. ¿Por qué? Porque el mandato que Dios me dio fue amarla. ¿Amarla cómo? Como a mí mismo. Y el Señor Jesús dice, el apóstol Pablo dice, cuando tú vayas a ayudar a alguien, o a exhortar a alguien, o a corregir a alguien, hazlo con amor. Considérate a ti mismo cuando lo hagas. Y ese es el amor de Dios. Pon la otra mejilla. Es que están pensando mal de mí, no importa, pon la otra mejilla. Tu testimonio va a ser lo que va a conquistar el corazón de ellos. Tu testimonio, no tus palabras. ¿Tu qué? Tu testimonio. Es lo que le dijo Pablo a las esposas. No estés muele y muele con sus maridos. No los estén fastidiando. Denles testimonio. Para que ellos se salven. A todos los maridos. Es igual, parejo. Habla de la salvación de los maridos. Pero habla también de la conducta de las esposas. Porque es tu testimonio lo que hace que otro crea o no. Lo que Jesús necesitó eran testigos. Es lo que dijo. Le dijo, recibiréis poder, le dijo a los apóstoles, recibirán poder para que me sean testigos, para que den testimonio, no para que den discursos. Los discursos son muy bonitos, las palabras suenan muy bien, pero lo que cambia es el testimonio. Y eso es lo que necesitamos. ¿Cómo lo logramos? Amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Y termina diciendo en el 33, no voy a brincar unos versículos, pero dice en el 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿En dónde tenemos paz? En Jesús. En tu cuenta en el banco. En tus últimas vacaciones. En una iglesia grandota. En un trabajo seguro. ¿En dónde tenemos paz? En Jesús. En Jesús es donde necesitamos paz. Donde tendremos paz. Por eso el Señor Jesús dijo, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y es fácil, ligera mi carga. Aprended de mí, dijo el Señor, porque soy manso y humilde de corazón, y así hallaréis descanso para vuestras almas. Y a veces lo que menos tenemos es descanso, es paz. Es lo que menos tenemos, porque nuestra alma anda agitada. Quizás tu cuerpo cansado y no tenga la fuerza para hacer más cosas, pero el alma está agitada. Y ahí ando inquieto hasta cuando ya no te responde el cuerpo, la cabeza te explota. Tienes dolores de cabeza, dolores de cuello, porque ya el cuerpo no te responde para hacer más, pero el alma sigue agitada. Estaba esperando que empezara la reunión en la escuela de mi hijo y tardó como 40 minutos en empezar. Dije, me voy, me quedo. Y sentí en mi corazón, mira hacia el horizonte. Dice, ay, pero yo ya es tarde, tengo que ir. Qué bonita familia. Y estaba yo, empiezo a mirar hacia el horizonte y había una nube que contrastaba con el cielo. Y se veía preciosa la nube blanca y el cielo azul. Y me quedé mirando, hermano, se me fue el tiempo. Empecé a tener calma, me calmé. Ya le había dicho a la secretaria, señorita, me tengo que ir, ya llevan 40 minutos y no empiezan.
Pedí permiso en mi trabajo por 1 hora. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? Dice, ay, Señor, no puedo hacer nada por usted. Pues se queda o se va, pero es asunto suyo. Dije, bueno, que le mando un mensaje a mi jefa. Voy a tardar un poco más, ¿me da permiso? Sí. Bueno, me quedé. ¿Y sabe cómo me quedé en la reunión? Tranquilo. Pero esa intranquilidad que tengo de, ay, es que esa intranquilidad es por falta de paz. Y el Señor Jesús dice que en Él, solo en Él. ¿En quién? En Él. Solo en Jesús tendremos paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Cuántos tienen aflicción? No me digan que no, porque yo sí sé 2 cositas que les afligen. Ay, sí, pastor, sí me aflige. Ahí tenemos aflicción. Ok, dice, no es mala la aflicción, porque si no el Señor hubiera dicho, reprendo la aflicción en sus vidas. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Dice, pero confía. ¿Es qué? Confiar. ¿Qué es confiar? Es creer. Crean, yo ya vencí al mundo. ¿Te aflige algo? Está bien. ¿Lo puedes cambiar? Cámbialo. ¿No lo puedes cambiar? Confía, yo ya lo vencí. Porque si está en tus manos cambiarlo y no lo cambias, ya eso es negligencia. Si está en ti resolverlo, buscar la paz, la reconciliación, la restauración, la comunión entre hermanos, si eso lo puedes hacer porque la Biblia dice que lo hagamos, y lo puedes hacer y no lo haces, eso ya se llama negligencia. Pero si no lo puedes hacer, porque la otra persona es necia, testaruda, es incrédula, no cree y te quiere hacer algo imposible, tú confía. Jesús ya venció al mundo. Y no habla de que venció a esa persona, venció lo que está haciendo que esa persona te haga la vida imposible. Venció la aflicción. Él dice, ya vencí al mundo. Y el mundo es el que causa aflicción. Esta sociedad, este sistema, estas modas, estas exigencias sociales, estos modos de pensar raros que ahora están trastornando al mundo y que el mundo está siendo quien está provocando esto y que afligen. Necesitamos paz. La paz que solamente el Señor Jesús nos puede dar. Y Él dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy, y no les doy una paz como la que el mundo da. Porque ese mundo engaña, nada más te aflige y no te da paz. Mi paz sobrepasa todo entendimiento. Tú no vas a saber por qué, pero vas a tener paz. Si no entiendo por qué, estoy tranquilo. Oye, pero estoy tranquilo. No sé por qué, me siento tranquilo. ¿Por qué? Porque confías. ¿En quién confías? ¿En el mundo? No, en Dios. Necesitamos confiar y creer. Podemos hacer una diferencia. Yo espero, de verdad yo espero, que podamos orar y que recibamos las respuestas de Dios. Y que cuando oremos, Dios traiga una respuesta a nuestra oración. Ese es mi anhelo. Y no por vanagloria o por decir, ya ven, yo sí oro y tengo respuesta. No, porque Dios nos ama. Y porque Dios amó al mundo, dice Juan 3:16, Él amó al mundo para que nadie muera. Perdón, para que nadie perezca y se vaya al infierno, sino para que sean salvos por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Lo mismo que dice Juan 3:16, pero se lo dije versión AXA Macedo 2017. Entonces usted puede creer en Dios. Usted ha creído en Jesús. Ahora ame a Jesús. Ame a Jesús con todo su ser. Y entonces aprenderá a tener comunión. Hay ratitos que mis hijos, mi esposa se sienta un rato en el sillón de la sala y ahí van mis hijos y se le enciman. Mamita, y ahí se le cuelgan, y está mi esposa toda torcida. Porque uno se le pone de un lado, otro de otro.
Y yo veo y los digo, ay, dejen a su mamá en paz. Y cuando yo digo eso, parece que su mamá me contradice. Y en lugar de correrlos, sí, sáquense. ¿Sabe qué hace la mamá? Los abraza más y los pega. Y ay, mi bebé, y ay, mi hijita. ¿Me está contradiciendo? No. Los ama. Los ama. ¿Usted cree que si usted se acerca a Dios y Él sabe que usted lo ama, y entonces usted quiere acercarse a Él y dice, ahí viene mi hijo, no te voy a responder porque no te lo mereces? No te voy a comprar un lápiz nuevo porque ayer te compré uno y lo perdiste. Ahora te voy a castigar todo el ciclo escolar, no te voy a comprar un solo lápiz. ¿Cuántos hacen eso con sus hijos? Ni un color más te voy a comprar en la vida. Nada más hasta que se nos olvida, ¿no? Ya cuando se nos olvida lo volvemos a comprar. Si nosotros, siendo malos, hacemos eso con nuestros hijos, ¿qué no hará tu Padre que te ama? Y que Él sí es bueno. No como nosotros que decimos buenos, pero no somos buenos. Él sí es bueno. ¿Qué no hará Él? Porque te ama. Y entonces tus oraciones tienen respuesta en Dios. Y Jesús va a interceder por ti para que te limpies de tus pecados, para que no vayas al infierno, para que obtengas la salvación, para que conozcas al Padre, para que el Espíritu Santo venga a tu vida. Porque Él dijo, yo iré al Padre y rogaré que les envíe al Espíritu Santo. El Señor está intercediendo por ti, por tu cambio, por tu transformación. Pero todo lo demás, a lo que el mismo Señor Jesús llamó añadidura, vendrá a tu vida porque Él te ama. ¿Tienes que pedirle a Dios? Sí. Pero antes que pedirle, ocúpate de una cosa: amarlo a Él. ¿Amén? Vamos a orar. Póngase de pie. Y vamos a terminar con esta oración. Esta vigilia, este día de ayuno y oración, vamos a terminar con esta oración. Vamos a pedirle al Padre. Pero vamos a pedirle una cosa. Hoy ya hemos orado por muchas cosas hoy. Hemos pedido por muchas cosas hoy. Hemos intercedido, suplicado. Ha estado mucho tiempo, desde temprano aquí orando, pidiendo e intercediendo a Dios. Pero hay algo que necesitamos pedirle a Él. Que nos ayude. Que nos ayude a acercarnos más, a conocerle. Pero sobre todo que nos ayude a obedecerle. Porque a veces nos falla ahí. Decimos que amamos a Dios y algo termina siempre ganándole a Dios. Decimos, me refiero en nuestra vida, no que realmente le gane a Dios. Si algo le damos prioridad en nuestra vida. O sea, decimos, sí, Señor, quiero amarte. Y a la primera oportunidad lo botamos a segundo, tercero, cuarto lugar. Cuando Él debería de llenar todas nuestras vidas. Todo, nosotros debería estar lleno por Él. Porque así lo dice la Escritura, Él lo llena todo en todos. Todo en todo, perdón, dice, no en todos. Todo lo llena el Señor. Entonces hay que decirle al Señor que nos ayude a amarlo. Que toque nuestro corazón, si nuestro corazón es duro, porque nos enseñaron que el amor duele, que el amor se sufre, que el amor apesta, que el amor no vale la pena. Si nos enseñaron eso, nuestro corazón se volvió duro. Si alguien nos lastimó, nos hirió, nos defraudó, nos hizo daño, nuestros papás, a veces nuestros papás parece que no nos hacen daño, pero con las palabras, con lo que se dice, a veces causan mucho daño y nosotros no aprendemos a amar. No sabemos amar porque nadie nos enseñó. Creemos que nadie nos ama porque nadie nos mostró amor. Y como nadie nos ama, tampoco aceptamos que Dios nos ame. Entonces ahí necesitamos aprender a amar al Señor. Y usted necesita aprender a amar al Señor. Amén. Por lo demás ya pidió.
y vamos a tener respuesta. Dios ha escuchado nuestra oración y enviará su respuesta. Pero algo que importa es que amemos a Dios. Entonces, ¿cuántos quieren amar a Dios? ¿Cuántos quieren en verdad amar a Dios? Es decir, yo quiero amar a Dios con todo mi ser, como lo dice, toda mente, alma, cuerpo y espíritu, todo mi ser, mi alma, mi corazón, todo, quiero amarlo. Ok, ahí le va el secreto, hermano. Guarda su mandamiento. Ay, pastor, ya me la puso difícil. Guarda sus mandamientos. Y no es difícil, ¿no? Amar a Dios y a tu prójimo. Ay, tan gordo que me cae el vecino. Tan gordo que me cae mi jefe en el trabajo. Mi compañera, la envidiosa que... Ay, odio con odio jarocho. Bueno, va a tener que aprender. ¿Y sabe cuál es la forma de aprender que usa el Señor? Él no te va a mandar a la universidad. Te lo va a poner en tu propia vida. De repente te pone la persona más difícil de amar cerca de ti. Ay, ¿por qué a este me hubieran puesto a otro más fácil? Te pone la más difícil. Yo creo que mi esposa es experta en amar al prójimo porque me ama a mí. Hoy me queda más claro que soy una persona difícil de amar, pero me ama. ¿Cómo podrías entonces tú amar a tu prójimo? Si no te va a poner un prójimo o muy próximo, para que aprendas a amarlo. Ámalo. Sé generoso, sé dadivoso, sé pacífico, sé bondadoso. Ten dominio propio. Y el Señor te va a respaldar. ¿Amén? Entonces vamos a aprender a amar a nuestro prójimo y a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias en verdad por tu amor y por tu misericordia. Padre, agradecemos tu fidelidad. Agradecemos tu bondad. Agradecemos, Señor, lo que tú tienes para nosotros hoy. Agradecemos, Señor, lo que tú has hablado a favor nuestro. Todo este tiempo que nos has permitido estar aquí en oración, todo este tiempo, Señor, que has permitido a la iglesia a estar orando, que fue convocado y han escuchado la convocatoria de tu Espíritu para orar y presentarse delante de ti, Señor, hoy en el nombre de Jesús. Te damos gracias, pero hay una necesidad con la que queremos terminar este tiempo de ayuno y oración. Hay una necesidad muy grande en nuestras vidas y es amarte más. Amarte más, Señor. Y la forma en que tú sabes que te amamos es porque amamos a tu Hijo y porque creemos que Él ha venido de ti. Hoy, Señor, como los apóstoles en aquel día aceptaron y que ahora entendían el principio del reino, de estar en la casa del rey, que era amar al rey y amar al prójimo. Este principio, Señor, ahora quede tan grabado en nuestro corazón, que seamos entendidos para poder amarte a ti en verdad, poder mostrar nuestro amor a ti, poder mostrar nuestro amor a ti, Señor, con obediencia a tus mandamientos, con obediencia a lo que tú has mandado que hagamos. Todos los principios, todos los argumentos, todos los valores, la ética, la moral que enseñaste en la tierra, Señor, pero no solo la dijiste, sino que la viviste. Todo eso que mostraste con el ejemplo, que nos diste el camino a seguir, que nos diste la luz por la que deberíamos de andar, Señor. Todo eso hoy queremos vivirlo en nuestras vidas para dar testimonio de que te amamos a ti. Porque el amarte a ti no son palabras que solamente salen de nuestra boca. El amarte a ti es una conducta de obediencia a tus mandamientos para hacer conforme tú dijiste que hiciéramos. Tu palabra a los discípulos fue: si me amas, guarda mis mandamientos. Porque podemos llenarnos la boca y decirte te amamos, pero no hacemos lo que tú nos dices. Y entonces, Señor, caemos en el error y la equivocación, la falta, la desobediencia.
porque el amor a ti no es tan claro y tan firme en nuestros corazones, porque nos es más fácil doblegar nuestro corazón y nuestra integridad hacia el pecado que resistir hasta el final, hasta la sangre si fuera necesario, pero no caer, Señor, por amor a ti. Por amor a ti, Señor, no caer. Por amor a ti, no doblegarnos. Por amor a ti, no sucumbir ante la tentación. Por amor a ti, Señor, no rendirnos ante la maldad. Por amor, solo por amor. Permite, Señor, que nos acerquemos más a ti. Para conocerte más. Para escucharte más. Para reconocer tu voz y seguirla. Para estar tan cerca, para escuchar el latir de tu corazón y saber lo que hay ahí. Y saber, Señor, y entender cuánto nos amas. Y poder decir que tú nos amas hoy. Poder decir, Señor, que tú nos amas hoy. A veces, Señor, no alcanzamos a entenderlo. A veces, Señor, no alcanzamos a reconocer cuánto nos amas. Pero hoy queremos aprender a conocer tu corazón. Y seguir firmes en amor a ti. Ya no afanarnos tanto por nuestras peticiones o nuestras necesidades. Ya no afanarnos tanto porque hay cosas que no han llegado todavía a nuestras vidas, sino más bien en ocuparnos, en conocerte más, en acercarnos más, en buscarte más. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todo este día, por esta jornada de oración que has permitido que mis hermanas estén aquí, mis hermanos estén aquí buscando tu rostro. Gracias por cada uno de ellos, Señor, por su esfuerzo. Te pido, Padre, que toda oración que se ha levantado en este lugar tenga una respuesta del cielo, un sí de Dios, un sí y amén en Cristo Jesús. Padre, gracias por este tiempo de oración. Gracias también por los que han ayunado, Señor, recibe este ayuno. Por cada uno de aquellos que ofrecieron ayuno, Señor, recibe el ayuno en tu presencia como un olor grato. Te entregamos hoy, Señor, este ayuno. Y agradecemos la fortaleza que nos has dado para llegar hasta este momento. Gracias en verdad, Señor, porque tú nos has librado del mal. Porque tú has llenado este lugar con tu presencia y tu gloria. Y has hablado a nuestro corazón tan fuerte y tan claro que hemos podido rendirnos, pedir perdón, perdonar, restaurar nuestro corazón, restaurar nuestra relación contigo. Suplicar e interceder a favor de otros y a favor de nosotros mismos. Escuchaste toda oración, subió hasta tu trono. Envía tus ángeles santos con una respuesta y que nada en los cielos o en la tierra impidan que nosotros podamos ver tu gloria manifestarse a favor nuestro, a favor de cada hermano y hermana, a favor, Señor, de esta iglesia, con un sí y amén en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias en verdad por tu generosidad, por este tiempo maravilloso en tu presencia. Llévanos a amarte más cada día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.